Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra jornada técnica Los usos de CO2 en España, primera parte. Esta jornada está impulsada por la Plataforma Tecnológica Española de CO2, por la Agencia Estatal de Investigación y por el INCAR CSIC. Me presento, soy Rosa Alonso, la secretaria técnica de la plataforma de PETECO, y hoy seré la moderadora de las sesiones. Para mí todo un placer compartir panel con estos cuatro ponentes tan excelentes que hoy tendremos. La estructura de la jornada es muy sencilla, 15 minutos para cada ponente. Por favor, tenéis habilitada la herramienta para preguntas y respuestas. Así que desde que ellos inicien su ponencia, os invitamos a que hagáis todas las preguntas que consideréis. Eso sí, las preguntas se verán al final. Tenemos una parte de coloquio una vez que los cuatro ponentes hayan finalizado para analizar estas cuestiones que nos vayan llegando. Nada, sin más voy a presentar a nuestra primera ponente. Hoy contamos con Soraya Prieto Fernández, que nos va a hablar de las nuevas oportunidades en el uso de CO2. Soraya es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química por la Universidad del País Vasco. Posee también un máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene y Ergonomía y Psicología Aplicada. Además, posee la certificación PMP, Project Management Professional. Comenzó su trayectoria profesional participando en proyectos de investigación relacionados con el tratamiento de aguas y durante 5 años fue la responsable de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en el Laboratorio Medioambiental de la Fundación Leia. Actualmente es la responsable del Grupo de Química Sostenible del área de materiales y procesos para energía de Fundación Tecnalia Research and Innovation. Soraya posee amplia experiencia en el campo medioambiental, tanto en el tratamiento de aguas, valorización de residuos, usos de materias primas alternativas para la síntesis de nuevos productos, captura y usos de CO2 y limpieza de gases, participando y coordinando varios proyectos de investigación regional, nacional y europea relacionados con las temáticas anteriores. Es miembro de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, de la Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa, de la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible y de la Bio-Based Industries Consortium Europea. Es además autora y coautora de varias publicaciones, patentes y comunicaciones para congresos nacionales e internacionales. Soraya, todo un placer. Así que, por favor, cuando tú quieras, yo apago mi cámara, apago mi micro, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por la presentación, ¿vale? Y por haberme invitado a esta primera jornada de usos de CO2. A ver si comparto la pantalla. Estáis viendo bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, bueno, como ha comentado Rosa, soy Soraya Prieto y soy la responsable del Grupo de Química Sostenible en Tecnalia. Tecnalia es para los que no nos conozcáis, es un centro de investigación que tiene su sede en el País Vasco, en el que trabajamos más de 1.400 personas y nuestra actividad principal se centra en el desarrollo de proyectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vale? Si nos centramos en lo que es el grupo que yo coordino, nuestra actividad se centra principalmente en 3 líneas, en lo que es síntesis química de nuevos materiales a partir de materias primas alternativas, como puede ser la biomasa, tanto de azúcares, lignina, aceites vegetales, o a partir de CO2, que es la temática que hoy nos ocupa. También hacemos temas de intensificación de proceso, que con estos procesos lo que conseguimos es reducción de huella de carbono y mejora de la eficiencia energética de los mismos. Para ello hemos diseñado un reactor de milicanales con el que conseguimos una mejor transferencia de materia y energía, haciendo que el proceso sea más eficiente. Y por último, aplicando tecnologías de separación y purificación, tanto de influentes líquidos como medios de reacción, como mezcla de gases, entre los que se encuentran las tecnologías de captura y purificación de CO2, que ahí empieza la temática de hoy, ¿vale? Centrándonos ya en el tema de la purificación de CO2 y un poco teniendo en cuenta las líneas en las que hacemos, pues al final buscamos y seleccionamos materias primas, en este caso va a ser el CO2,
A nivel de laboratorio seleccionamos y optimizamos las diferentes condiciones de síntesis y posteriormente hacemos un escalado de los procesos. En relación a centrándonos ya en lo que es el CO2, como os comentaba, también tenemos tecnologías de captura y purificación, ¿vale? Que eso hubo, creo que fue la semana pasada, una jornada dedicada a temas de captura, ¿vale? Y en este caso, bueno, nosotros al final hacemos absorción con la búsqueda de nuevos materiales absorbentes basado en zeolitas, carbones activos o MOF, y también con tecnologías de membranas. Con esto conseguimos adecuar el CO2 de las corrientes industriales para luego el uso posterior que le queramos dar, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Para ello aplicamos diferentes tecnologías que van desde tecnologías que pueden ser catalíticas, termocatalíticas o electroquímicas o incluso biotecnológicas. Y en cuanto a los productos o usos que se le puede dar a este CO2, pues en general ya sabéis que se puede hacer una conversión química por las tecnologías que he dicho anteriormente para obtener diferentes productos químicos, polímeros o combustibles. Y bueno, en la transparencia podéis ver algunos ejemplos como pueden ser metano, metanol, ácido fórmico, policarbonatos, olefinas, ¿vale? Entre otros. Ahora os voy a hablar de algunos de los desarrollos, ¿vale? Para que veáis que a nivel nacional se están llevando a cabo varios proyectos en el tema del aprovechamiento del CO2, tanto proyectos europeos, ¿vale? En consorcio, perdón, en consorcio como proyectos directamente con empresas. Un ejemplo es el proyecto Low CO2. ¿Vale? El Low CO2 es un proyecto que está financiado por el gobierno vasco, en el que es un consorcio formado por 8 empresas, ¿vale? Como son empresas que tienen emisiones con contenido en CO2, como puede ser Calcinor, que es una calera, está Petronor, Zabalgarbi, que es una incineradora, y luego están y Cementos Lemona, ¿vale? Por otro lado, hay 2 ingenierías, como son Lointec y Tamoy, que van a hacer desarrollos y prototipos de lo que va a ser captura y usos de CO2, y Sader, que es una empresa de tratamiento de residuos, y Prefabricados Echeverría, que sería un usuario final, ¿vale? Porque en este proyecto el objetivo es investigar y desarrollar tecnologías innovadoras y competitivas de captura y valorización de CO2 industrial. ¿Vale? Apoyando a estas 8 empresas nos encontramos Tecnalia, la Universidad del País Vasco, el Clúster de Medio Ambiente del País Vasco también, Aclima, y Bantec, que es el que se encarga, es una consultora que se encarga de todo el tema económico del proyecto. ¿Vale? En este proyecto, ya centrándonos en lo que son los usos, ¿vale? En este proyecto lo que se está desarrollando, ¿vale? Pues un proyecto a 3 años en el que llevamos 2 años de ejecución, y en este proyecto lo que sintetizamos a partir de CO2 que vamos a capturar, metano, metanol y materiales para construcción. Si nos centramos en lo que son la obtención del metano y el metanol, ¿vale? Las tareas que se han llevado a cabo van a ser tecnologías termocatalíticas, ¿vale? Entonces, lo primero que hemos hecho es sintetizar catalizadores específicos para la síntesis de metano y un catalizador específico para la síntesis de metanol. Porque, bueno, no sé si sabéis, pero bueno, en principio la síntesis de metano y metanol en ambos procesos, el CO2 se hace reaccionar con hidrógeno a unas condiciones de temperatura y presión definidas, en presencia de un catalizador, para obtener o bien metano o bien metanol, ¿vale? Lo que va a influir en que se produzca un tipo de reacción u otro y con unos rendimientos y unas selectividades en concreto es el catalizador que empleemos. Por eso, en este proyecto lo primero que se han sintetizado son diferentes catalizadores para obtener estos productos finales. ¿Vale? Esos catalizadores se han testeado en un reactor de lecho fijo en un primer momento, ¿vale? Que es en el equipo que se ve en la foto del centro, ¿vale? Que nos permite trabajar en continuo a presiones y temperaturas elevadas, y
y eso alimentando lo que es el CO2 y el hidrógeno en fase gas, ¿vale? Y obteniendo el metano, obviamente en fase gas, y el metanol en fase líquida. Una vez que hemos seleccionado las mejores condiciones y el mejor catalizador más adecuado para obtener este producto, lo que hicimos fue emplear el reactor de milicanales que os he comentado antes, que también es uno de los desarrollos que nosotros hacemos para mejorar lo que es la transferencia de materia y energía. Y son estos reactores miliestructurados que podéis ver en la foto de la derecha, ¿vale? Al final, bueno, aquí veis que son 4 módulos, ¿vale? De 4 reactores, que al final, para que os hagáis un poco idea, el tamaño de estos reactores es como un bolivic, ¿vale? De tamaño, o sea, son bastante compactos. Y la ventaja que tienen estos reactores es que su manera de fabricación, ¿vale? Que están directamente impresos mediante impresión 3D. En el mismo proyecto, en el UCO2, hay otra parte, ¿vale? Que es la de obtención de los materiales para construcción. En este caso, lo que se ha empleado son diferentes, se hizo una selección de diferentes materiales que podrían ser carbonatados. ¿Vale? En este caso se seleccionaron escorias Veru, que son las escorias de la valorización energética de residuo urbano, ¿vale? Y cenizas de incineración, ¿vale? Estos dos tipos de residuos se han carbonatado, ¿vale? Con CO2 por 2 métodos diferentes. Se han hecho tanto la carbonatación en vía húmeda como en vía seca. ¿Vale? Para el caso de las escorias se ha utilizado la vía seca y para el caso de las cenizas volantes la vía húmeda. ¿Vale? Y una vez estos residuos que están carbonatados, lo que se ha hecho es emplearlos para la fabricación de hormigones y prefabricados cementos y prefabricados de hormigón. Otro de los proyectos que se está haciendo, también este es un proyecto europeo, ¿vale? En este caso también se obtiene un combustible, como en los casos anteriores que bueno, se obtenía metano y bueno, el metanol que también puede ser un combustible o un químico, ¿vale? En este caso lo que se obtiene es dimetiléter. En este caso la innovación que tiene este proyecto es que vamos a utilizar también, vamos a diseñar nuestro reactor de milicanales, ¿vale? Específico para esta reacción, y en esta reacción lo que se va a hacer es obtener dimetiléter también mezclando CO2 e hidrógeno, ¿vale? En este caso también la innovación que tiene son los catalizadores, porque en este caso los catalizadores se van a imprimir directamente también en 3D, ¿vale? Y se van a crear unos monolitos, ¿vale? Y esos monolitos directamente se van a incluir dentro de nuestro reactor de milicanales. La ventaja que tiene esta reacción, ¿vale? Con respecto, porque actualmente lo que es el dimetiléter se obtenía a partir de CO2, pero transformando ese CO2 en metanol y el metanol en dimetiléter. Lo que se pretende con este proyecto es hacerlo directamente en una única fase. ¿Vale? También se está haciendo el desarrollo del electrolizador para obtener ese hidrógeno también de origen renovable, y se va a poner la planta piloto en una petroquímica en Turquía, ¿vale? Para que demostrará lo que es la parte de la electrólisis para obtener hidrógeno y la parte de obtener el dimetiléter a partir del hidrógeno y CO2 capturado. Se me ha olvidado antes, en el caso anterior del UCO2 también se va a poner un prototipo en Calcinor, donde se van a testear la tecnología de captura con PSA y la captura con membranas, y posteriormente la síntesis de metano. Otro proceso en este caso, antes estábamos hablando de usos de CO2 para obtener combustibles, ¿vale? Este es otro proyecto europeo en el que este es por vía fermentativa, ¿vale? O con biotecnológica, ¿vale? En este caso es un proyecto europeo en el que las emisiones de CO2 provienen de la industria del acero y bueno, de hierro y el acero, y también de una eléctrica, ¿vale? Y cementera. Y se van a hacer diferentes reacciones biotecnológicas, ¿vale? Y lo que se van a hacer en este caso van a ser diferentes compuestos químicos. Por un lado se van a obtener alcoholes, bueno, se están obteniendo, que el proyecto este ya está bastante adaptado,
ácido 3-hidroxipropiónico, ácido fórmico y ácido láctico para diferentes sectores, tanto desde la industria química y la industria del plástico o de la propia alimentación. Y ahora os voy a hablar de dos ejemplos, ¿vale? De lo que podrían ser también obtener polímeros a partir de CO2, ¿vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, que aquí mezclaríamos lo que sería partir de materia renovable, como puede ser el glicerol, que se obtiene como subproducto en la fabricación de biodiesel, ¿vale? El glicerol lo haríamos reaccionar con CO2 para obtener un carbonato, en este caso el carbonato de glicerol. ¿Vale? Esta reacción se ha hecho siguiendo unos rendimientos del 90% y bueno, se ha llegado hasta un escalado de un TRL5. ¿Vale? Y este compuesto puede utilizarse tanto para la síntesis de polímeros como disolvente en cosmética o farmacia. ¿Vale? Y a su vez, pues el carbonato glicerol se podría utilizar también para sintetizar glicidol para obtener polímeros. Y los últimos ya desarrollos que estamos llevando a cabo, ¿vale? Sería también a partir de aceites vegetales, mediante CO2, obtener poliuretanos sin isocianatos. ¿Vale? Y en este caso, bueno, ya veis que en la figura del medio podéis ver los productos que estamos obteniendo, que son bastante transparentes y bastante de buen aspecto, ¿vale? Y podrían ser empleados tanto para la fabricación de poliuretanos, esos sin isocianatos para el sector textil, automoción o el sector de la construcción. Y bueno, estos son unos pocos ejemplos de proyectos que se están haciendo a nivel nacional y bueno, lo que os quería mostrar era que el tema de los usos de CO2 es algo que ya se está empezando a implantar y las industrias ya están teniendo constancia de ello y bueno, es un nicho que puede tener muchas oportunidades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Soraya. Muy interesante esta visión general, este paseo que nos has hecho por las nuevas oportunidades y en lo que estáis trabajando desde Tecnalia. Voy a seguir invitando a nuestros participantes para que hagan preguntas. Ya tenemos alguna, pero bueno, que se vaya rompiendo un poco el hielo con las preguntas. Pues a continuación contamos con Laura Martí Montaner. Laura nos va a comenzar su ponencia que se titula Impulsando el potencial del CO2 en la industria. Y Laura, te voy a presentar, permíteme. Laura Martí Montaner es doctora en Química Sostenible por la Universidad Politécnica de Valencia. Realizó su trabajo de máster y tesis doctoral en el Instituto de Tecnología Química UPV en el ámbito de la síntesis de productos de química fina en procesos one-pot en cascada gracias al diseño de catalizadores heterogéneos. Después de estos 6 años, vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, se incorporó al Queen's University of Belfast junto al profesor Christopher Harcraft como investigadora asociada, valorizando residuos de aceite para la obtención de biodiesel y lubricantes a través de procesos en continuo. Posteriormente, estuvo menos de un año en el grupo del profesor Miquel Pericas en el Instituto Catalán de Investigación Química, donde se inició en el campo de las reacciones de carboxilación con monóxido de CO2 en continuo. Finalmente, en 2018, se unió al equipo del Instituto Tecnológico del Plástico, INPLAS, en el grupo de síntesis. Desde su creación en 2020, lidera el Departamento de Descarbonización de INPLAS. Ha participado en proyectos financiados, tanto nacionales e internacionales, así como con empresas privadas en el campo del uso de CO2, diseño de catalizadores, polimerización y valorización de biomasa, entre otros. Laura, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Así que, nada, deseando escuchar tu ponencia. Muchas gracias por la presentación y también gracias por la invitación a esta jornada tan interesante en el que podemos ver cómo es posible impulsar ese potencial del CO2 en la industria. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que la veis, por favor? Sí, perfecto, Laura, adelante. Perfecto, muy bien. Pues nada, a lo largo de la presentación de hoy veremos cómo AIMPLAS participa en diferentes proyectos en el ámbito de la descarbonización. Concretamente veremos proyectos
financiados a nivel regional, que son más innovadores, como el proyecto PUCO2 o CO2 2020, pero también veremos un ejemplo de un proyecto a nivel internacional, como es el proyecto Laurelin. En estos proyectos se lleva a cabo la transformación del CO2 para la obtención de diferentes productos interesantes en la industria, como son los poliuretanos, los dioles y diácidos y poliésteres, que son muy interesantes en la industria de los polímeros, y el metanol a nivel industrial como vector energético. Dejadme primero que presente, para aquellos que no conozcáis, AIMPLAS. Es el Centro Tecnológico del Plástico, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector del plástico. Abarcamos toda la cadena de valor de transformación de los polímeros, desde la síntesis, partiendo muchas veces de valorización de residuos para obtener esos monómeros, la propia polimerización y luego la aditivación y compounding e inyección de los materiales para ser probados en nuestras instalaciones, que cuentan con más de casi 11.000 metros cuadrados repartidos entre plantas piloto y laboratorios, donde podemos llevar a cabo la validación de esos productos que sintetizamos. Nuestras líneas de negocio y esas soluciones que ofrecemos en el sector del plástico están centradas en 3 ámbitos. El más importante para nosotros es el de los desarrollos de proyectos de I+D+I, tanto con financiación pública como privada. Además, ofrecemos ese servicio de asesoramiento tecnológico a las empresas y la caracterización de los materiales que puedan tener las empresas. Por último, también, y bastante importante, es la formación y las jornadas, las cuales las distribuimos a través de nuestra plataforma Plástica Academy. Al final, nuestra misión no es nada más que aportar valor a las empresas como centro tecnológico, generando riqueza y empleo, de manera que aportamos ese enfoque sostenible a la sociedad, mejorando su calidad de vida. Y en ese sentido, enfocamos nuestras líneas de investigación respecto a los retos sociales. Concretamente, el que nos ocupa hoy, que es el del cambio climático y la descarbonización de la economía, es uno de los principales retos a los que pretendemos dar soluciones. Entre otros retos, pues como el de la salud, el de la movilidad sostenible o la seguridad alimentaria. Concretamente, en el departamento que coordino, el departamento de descarbonización, pretendemos dar respuesta a esas necesidades industrial de la transformación del CO2 una vez capturado con diferentes tecnologías hacia productos que tengan un mayor valor. Estos productos, como bien ha comentado Soraya, pueden estar clasificados en productos químicos, en combustibles o en polímeros, y lo que pretendemos es siempre transformarlos mediante procesos medioambientalmente sostenibles, de manera que no generemos más CO2 del que vamos a capturar y a transformar. De manera que queremos dar solución a esos retos a los que se enfrenta la industria en cuanto al uso del CO2. Por tanto, nuestras líneas de investigación principales están centradas tanto en la captura como en la separación, en el uso de CO2, y para ello utilizamos catalizadores y materiales avanzados que podemos diseñar y modificar. Y como hemos dicho, he mencionado también en la ponencia anterior, es importante esa valorización de la biomasa porque muchas veces ofrece materiales de partida interesantes que, combinados con el CO2, pueden dar respuesta a esa conversión más sostenible que necesitan las industrias. Por tanto, como decimos, ese CO2 lo podemos transformar tanto en productos de química fina, polímeros o productos de tipo combustible, ¿vale? Y en nuestras líneas de investigación podemos centrarnos tanto en carbonatos lineales como cíclicos, diácidos, dioles como el butanodiol o el ácido subcínico, pero también en olefinas a partir de CO2 como el etileno o el polietileno, los cuales podemos posteriormente transformar, pues ya bien sea en policarbonatos, en poliuretanos libres de isocianatos, poliésteres o polioles policarbonato. Por último, como la transformación del CO2 requiere de ese uso sostenible de energías, también nos enfocamos en el estudio de la obtención de hidrógeno verde por vías alternativas a la electrólisis, también la producción de metano o de metanol. Concretamente, en la ponencia de hoy nos centraremos en
ejemplos de carbonatos cíclicos en ácido furandicarboxílico, en el ácido succínico y el butanodiol, en poliuretanos libres de isocianatos y en el metanol. Por tanto, vamos a empezar con esos ejemplos más concretos de las transformaciones que llevamos a cabo en nuestras instalaciones. Un ejemplo de ello es este proyecto financiado regionalmente por IBACE, en el que el principal objetivo es esa captura y separación del CO2 o incluso de metano a través de diferentes tecnologías, concretamente se utilizarán membranas, y valorizarlo a través de materiales avanzados. En este proyecto, es un proyecto que dura un año aproximadamente, está a punto de terminar, participan tanto sector químico, pues como Torrecid, pero también sector cerámico, Keraben o industrias de adhesivos, ¿vale? Y como decía, en este proyecto lo que pretendemos es hacer la modificación inicial de membranas comerciales y building blocks a partir de CO2 y polímeros. Inicialmente se hace la modificación tanto física como química de membranas comerciales de PVDF, PDMS y PVAX, en los que mediante tratamiento corona o tratamientos de plasma se modifica la hidrofobicidad combinados con tratamientos químicos con agentes silarizantes. Por otro lado, en cuanto a la transformación del CO2 en productos interesantes, tenemos dos aproximaciones. Por un lado, utilizar la catálisis para la obtención del ácido furandicarboxílico, que es un precursor del polímero polietilenfuranoato, que en un futuro se espera que sustituya al PET. Y además también sintetizamos el butanodiol, que puede ser un monómero de partida, por ejemplo, de un polímero totalmente biobasado como el PBS. Por otro lado, utilizamos la biotecnología para obtener PHBs. Concretamente, si nos centramos en la tecnología de obtención del ácido furandicarboxílico, nosotros seguimos una aproximación gracias a un artículo que encontramos en la literatura, en el que partiendo del ácido bromofuroico hacían una transformación con CO al ácido FDCA. Por simplicidad utilizaré las siglas FDCA para referirme a este ácido. Nuestra aproximación fue utilizar en vez de CO, que tiene asociado una toxicidad, el CO2. De este modo, además, no solo damos valorización al CO2, sino que damos respuesta a uno de los problemas que enfrenta el uso o la extensión del uso del PEF en la industria de los polímeros. Para obtener PEF, el reto es partir de un ácido furandicarboxílico más puro, y cuanto más puro y a un precio económico, mejores serán las propiedades del PEF. No obstante, el rango de precios actuales de este monómero ronda los 100-150 euros kilogramo, lo que es bastante prohibitivo si queremos una aplicación en el sector del packaging. Por lo tanto, además, nosotros planteamos en este proyecto partir del furfurial alcohol, que es un monómero totalmente comercial y a precios muy asequibles actualmente, para obtener este derivado halogenado y posteriormente obtener el ácido. De este modo obtendremos el polímero con las propiedades adecuadas que requiere la industria y con un valor asequible. La aproximación que hemos seguido ha sido tanto optimizar los catalizadores tanto en sistemas homogéneos como heterogéneos basados en cloruro de paladio con Shanfos en condiciones de reacción bastante suaves, entre 100 y 120 grados y una presión de 30 bares. Además, con este proyecto también pretendemos recuperar este catalizador gracias a la heterogenización del catalizador. Los resultados que hemos obtenido hasta el momento rondan conversiones del 100 al 60% dependiendo del catalizador y con selectividades del 50 al 30%. Todavía continuamos trabajando en mejorar estos valores.
En cuanto a la conversión del CO2 hacia ácido succínico, la aproximación fue reaccionar el acetileno con CO2 en presencia de una base. Una vez obtenemos el diácido, sería posible llevar a cabo la reducción del triple enlace a directamente el ácido succínico. Además, no solo eso, si continuamos reduciendo el diácido a diol, podríamos obtener directamente los monómeros de partida para el PBS. En este sentido, también hemos llevado a cabo la optimización de catalizadores heterogéneos y homogéneos, llevando las reacciones a condiciones un poco más elevadas de 150 grados y 12 bares de presión, y también se pretende utilizar una aproximación en la que el catalizador se pueda recuperar. En este sentido, estamos evaluando catalizadores de tipo TBD, TBD metilado, para evaluar posteriormente la posibilidad de soportar sobre una resina de tipo Merrifield este catalizador, de manera que tendríamos un catalizador heterogeneizado y podríamos llevar a cabo la recuperación de este catalizador. Por último, en este proyecto, otro de los polímeros que pretendemos llevar a cabo y se está ya en la fase final es la obtención de PHBs. El procedimiento de obtención se basa en los pasos que veis en la diapositiva. En primer lugar, se tomó muestra de diferentes aguas en 16 puntos diferentes de la geografía española. Se aislaron 59 cepas y se evaluó su productividad en cuanto a producción de PHB de manera cualitativa, clasificándolos en producción baja, media y alta. Las cepas que produjeron mayor cantidad de polímero se seleccionaron y se sometieron a una mutación aleatoria con radiación ultravioleta. De entre esas 17 cepas mutadas, se eligió aquellas que dieron, en este caso, ya mayor productividad de PHB cuantificada directamente, y se llevó a cabo la optimización de las condiciones de reacción en reactores en condiciones artificiales de luz a 1 litro. Posteriormente, en una escala de 3 litros, se llevó a cabo ese cultivo de la cepa y actualmente están en la fase final de escalado en un bioreactor que ya utiliza luz natural, luz solar, en 4.000 litros, en una escala de 4.000 litros. Finalmente, lo que se va a hacer es el cultivado de ese PHB y la extracción para evaluar sus propiedades mecánicas para utilizarlo directamente en la industria. Otro proyecto en el que utilizamos el CO2 para valorizarlo en productos de interés para la industria es el proyecto PUCO2. En este proyecto lo que se pretende es sintetizar y obtener adhesivos y pinturas que sean interesantes para el sector del calzado y el sector del mueble. Como ha mostrado antes Soraya, es posible utilizar estos poliuretanos libres de isocianatos en el sector del calzado. En este proyecto participan otros centros tecnológicos como IDIME e Inescope y empresas del tipo de V o Keraben, donde podemos llevar a cabo esa captura del CO2 en sus instalaciones y posteriormente aplicarlo en estos sectores del calzado y del mueble. Los objetivos principales de este proyecto es, como hemos dicho, la conversión de este CO2 en productos intermedios químicos, ya bien sea carbonatos cíclicos o poliuretanos, y para ello lo que hemos hecho es la selección de los catalizadores basados en MOF con diferentes metales, la optimización de la síntesis de estos carbonatos a partir de CO2 y la optimización de las propiedades de los NIPUs una vez reaccionan con las aminas. En primer lugar, entonces se seleccionó diferentes parámetros de
de la reacción. Como veis, tenéis aquí el ejemplo de del diepóxido que se utilizó, que era una cadena de 8 carbonos, una cadena de 4, en el que los epóxidos estaban en los extremos, y se evaluaron diferentes catalizadores de tipo MOF con metales como níquel, magnesio o cobalto. Además, se utilizó, por ejemplo, un MOF soportado sobre grafeno, ya que el grafeno sería útil en la etapa previa de captura del CO2. Además, se utilizó hidróxido de aluminio fumarato como MOF. De hecho, fue el catalizador que mejores resultados proporcionó. Posteriormente, se evaluó la reacción en la que se hacía reaccionar la hexametilendiamina para la apertura del carbonato cíclico, y se utilizaban cocatalizadores del tipo CETAP para fomentar la reacción. Si nos centramos en los primeros resultados que han sido publicados en la revista que veis en la diapositiva, vemos cómo ese catalizador de tipo MOF en condiciones de 120-130 grados en tiempos de reacción cortos dio lugar al carbonato cíclico. Posteriormente, este carbonato cíclico se hizo reaccionar con hexametilendiamina para llevar a cabo la aminolisis y obtener estos poliuretanos libres de isocianatos. De hecho, vemos como en la caracterización es posible ver el desplazamiento de los grupos de partida, como es el caso del carbonato, hacia el poliuretano. Y de hecho, en la figura veis qué aspecto tenía este poliuretano. No obstante, este trabajo se tuvo que abandonar debido a la toxicidad del material de partida. Por tanto, planteamos una alternativa en el que, utilizando glicerol con CO2, era posible obtener carbonato de glicerol en presencia de agentes deshidratantes, y este se hacía posteriormente reaccionar con una amina de cadena de 6 átomos de carbono o una amina de cadena corta. Dependiendo de la longitud de la cadena de la amina, podríamos tener diferentes propiedades del poliuretano. Como vimos que los resultados obtenidos de este hidroxiuretano no eran suficientes para ser curados a una temperatura ambiente y tener una textura adecuada para ser aplicados como adhesivos, se hizo una optimización mezclando con resinas epoxi comerciales, obteniendo unos materiales de tipo híbrido polihidroxiuretanos. Otra aproximación que se siguió para mejorar esa reticulación y esa rigidez del material fue utilizar esta molécula que es un triepóxido, donde esperábamos que por la configuración de la cadena diera mejores resultados. En este sentido, se utilizó el catalizador de tipo hidróxido de aluminio fumarato, se obtuvo el carbonato cíclico y posteriormente se hizo reaccionar con estas dos aminas para jugar con las propiedades de reticulación y de adhesión de ese material. Veis aquí cómo se aplicó directamente ese poliuretano que se había producido en un bloque de madera, para así validar la aplicación en el sector del mueble. Por último, y nada, solo una pincelada de un proyecto europeo en el que convertimos CO2 en metanol, es el proyecto Laurelin, que empezó justamente en mayo, donde se pretende dar solución a la conversión más eficiente de metanol mediante catalizadores innovadores y aplicando tecnologías de hidrogenación más eficientes energéticamente. Concretamente, se utiliza microondas, plasma e inducción magnética que serán comparadas con los productos que obtendremos a nivel térmico. Por lo tanto, tenemos la estrategia de desarrollo de catalizadores multifuncionales cuyas propiedades sean sustentables o centros activos sean susceptibles a estas tecnologías de transformación, ya bien sea plasma, microondas o inducción magnética. De este modo reduciremos la energía que requiere el proceso para la hidrogenación del CO2. Y nada, en este sentido, nada, he querido dar unas pequeñas pinceladas de aproximaciones un poco más disruptoras en el sentido de la utilización del CO2 y esperamos vuestras preguntas al final. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Laura, muy interesante. Vamos a, para no perder tiempo y que continúe siendo fluida la jornada, vamos con nuestra tercera ponencia de hoy, que está dedicada a la conversión catalítica del CO2 en productos intermedios químicos de valor industrial. Y para ello contamos con Dulce Muñoz. Dulce, que ya te veo en pantalla. Dulce Muñoz es licenciada en Química en la especialidad de Orgánica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Química por la University of Bristol. Tras doctorarse, realizó una estancia postdoctoral en Reino Unido en el Imperial College of Science, Technology and Medicine, dedicada a la síntesis asimétrica aplicada en el desarrollo de nuevos materiales. Entre 2003 y 2009 trabajó como investigador contratado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros CSIC, en el desarrollo de nuevos materiales como base de membranas poliméricas para filtración y separación de gases. Entre 2009 y 2018, Dulce ha sido responsable como Technical and Project Manager dentro de la empresa Tecnologías Avanzadas Inspiralia, de la gestión, seguimiento científico-técnico y coordinación de proyectos financiados por la Comisión Europea en el área de materiales. Desde 2018 trabaja en la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, Funditec, como investigador principal, donde es responsable dentro del área de materiales avanzados de las líneas de investigación relacionadas con tecnología de alimentos, desarrollo y aplicaciones de biomateriales, síntesis orgánica, procesos basados en química sostenible y valorización de residuos y biomasa. Es además autora de más de 15 publicaciones científicas. Dulce, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Todo tuyo. Vale, muchas gracias, Rosa. Creo que veis bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Fenomenal. Pues gracias, Rosa, por la introducción y, bueno, muchas gracias también a la plataforma por la invitación y por darnos la oportunidad a Funditec de presentar los trabajos que estamos llevando a cabo actualmente en la línea de descarbonización de la economía. Quizás para muchos de los que hoy nos acompañan, Funditec sea un pequeño desconocido, por eso me gustaría hacer una muy breve pequeña introducción de quiénes somos. Funditec es la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica. Somos una organización privada sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2003 y donde desarrollamos nuestra actividad principalmente como un centro tecnológico. Nuestra misión es ofrecer servicios tecnológicos e investigación aplicada en el campo de los materiales avanzados y de la ciberseguridad. Somos, como he dicho, un centro pequeño con aproximadamente 20 trabajadores, pero que contamos con más de 15 años de experiencia en la ejecución técnica y también en la gestión de proyectos. El equipo está compuesto por ingenieros, también principalmente por químicos, la mayoría somos doctores y somos científicos que, si no altamente cualificados, sí lo suficientemente cualificados y con la suficiente experiencia para abordar el desarrollo de productos, de procesos y de prototipos. Estamos localizados en Madrid, donde tenemos una oficina en el Paseo de la Castellana, pero los laboratorios de materiales avanzados y también nuestras otras oficinas están dentro del Parque Científico en la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del campus de Canto Blanco. Nosotros, como he dicho, desarrollamos nuestra investigación en 3 áreas principales, en el área de los materiales avanzados, la tecnología de procesos y también en ciberseguridad. Dentro del Departamento de Materiales Avanzados, al cual yo pertenezco, desarrollamos proyectos y actividades que están íntimamente relacionadas con la química orgánica y la química de los polímeros. Hacemos desarrollo de recubrimientos funcionales y adhesivos y también tenemos un equipo que trabaja en el desarrollo de actividades relacionadas con la tecnología de alimentos. Trabajamos también en una línea que es la de sensores y electroquímica con aplicaciones en diferentes sectores industriales como agroindustria o también salud y medicina. Y otra de las líneas más activas es la de valorización de residuos, ya sean desde fracciones lipídicas y proteicas provenientes de diferentes biomasas hasta la valorización de corrientes acuosas o corrientes gaseosas como son las que llevan el uso y valorización del CO2 como residuo. Para ello desarrollamos síntesis
y diseño de catalizadores y fotocatalizadores, y también los validamos en estos procesos y en otros como son captura y como son también procesos de transformación. En Funditec ahora mismo estamos desarrollando 7 proyectos europeos dentro del marco del AXE 2020. Dentro de estos 7 proyectos me gustaría destacar estos 3, CAD-Converse, Cosmos y Nefertiti, ya que están directamente relacionados con el uso y valorización del CO2. El título de la jornada de hoy es Usos del CO2 en España. Pues me parece interesante destacar que estos 3 proyectos están liderados por 3 centros tecnológicos españoles, donde también hay una alta participación de compañías y de centros españoles. Me gustaría a partir de ahora presentaros brevemente cuál es nuestra contribución y cuál es el trabajo que hay detrás de estos 3 proyectos. Empezaré por CAD-Converse porque es el proyecto que estamos liderando desde Funditec, lo coordinamos nosotros. Es un proyecto que tiene una duración de 48 meses, ha comenzado el mes de mayo y tiene un presupuesto de 6,6 millones de euros. En este proyecto el objetivo es doble. Por un lado, contribuir a la reducción de las emisiones industriales del CO2 y, por otro lado, explorar nuevas tecnologías basadas en procesos catalíticos que permitan la valorización de ese CO2 mediante su transformación en productos de alto valor. Para ello, lo que pretendemos es transformar ese CO2 que viene de 2 bioindustrias, en este caso una Avantium en Holanda y otra española, Perseo, en 5 productos químicos diferentes, pero que tienen una clara aplicación y un alto interés en la industria química, en la industria cosmética y en la industria de los plásticos. Esos 5 químicos son el ácido glioxílico, el ácido láctico, el metiléster del ácido furandicarboxílico, carbonatos cíclicos que están derivados de metilésteres de ácido graso y el metanol. Para ello lo que vamos a hacer es desarrollar 5 tecnologías basadas en catálisis, pero en 3 procesos catalíticos distintos, uno electroquímico, otro enzimático y 3 termoquímicos. El consorcio que forma CAD-Converse está formado por 15 participantes, en los cuales hay desde RTDs, universidades, pequeñas empresas y grandes empresas de 8 países diferentes, en los que hay que destacar que además de la coordinación de Funditec nos acompañan otros 5 socios españoles. Estos socios españoles tienen una colaboración a lo largo de toda la cadena de trabajo del proyecto. Desde el inicio, en el que Perseo es la empresa que proveerá parte del CO2. Perseo es una empresa que se dedica a la valorización de los residuos sólidos suburbanos y la obtención de bioetanol. En su proceso emite CO2, que en este caso será utilizado y transformado mediante el uso de procesos termocatalíticos por 3 centros de investigación, un grupo del Instituto de Ciencia de Materiales de CSIC, Funditec y la Fundación CARTIF, con el fin de obtener, en este caso, monómeros para la síntesis de biopolímeros y también solventes para la síntesis de bioquímicos. Además nos acompañan una empresa, Dana, que será encargada de llevar a cabo el análisis del ciclo de vida, y una empresa, Sustainable Innovations, que está encargada de la comunicación y diseminación. CAD-Converse se puede estructurar en 3 fases. Nosotros vamos a llevar a cabo una primera fase en la que se desarrolla y se realiza un análisis de esa composición de las 2 corrientes gaseosas que vienen de esas 2 industrias, de los procesos de Perseo y Avantium, y además vamos a proponer, en este caso desde el punto de vista teórico, posibles rutas para mejorar la calidad de ese CO2 teniendo en cuenta las condiciones y los requisitos que se van a necesitar en los posteriores procesos catalíticos. Después de esa fase, la parte más importante es el desarrollo de esos procesos catalíticos, que como he dicho incluyen 5 tecnologías.
Una es un proceso electrocatalítico que va a ser integrado dentro de la tecnología actual de Avantium y que permita la reducción de ese CO2 a ácido glioxílico vía ácido oxálico. También incluimos un proceso multienzimático para la conversión de ese CO2 a piruvato y la reducción de este a lactato, regenerando el NADH que se genera. Incluimos también dos procesos termocatalíticos para, en este caso, la producción de dos monómeros, el metilester del furán carboxílico ácido y carbonatos cíclicos, utilizando un sistema integrado que permita la conversión en un solo paso y en dos etapas de oxidación y de carbonatación. Y además, un proceso termocatalítico en continuo para la reducción de ese CO2 a metanol. Después de estos procesos catalíticos que se esperan llevar a cabo a nivel de laboratorio y a nivel de prototipo ATRL5, hemos incluido además los procesos de separación y purificación de esos 5 compuestos químicos mediante tecnologías de membranas de separación. Estos procesos de purificación lo que van a permitir es obtener los compuestos químicos para llevar a cabo en el último estadio la validación de estos compuestos intermedios en la síntesis de los biopolímeros y en la formulación de los productos de interés industrial. Además de CAD-Converse, Funditec participa también en otro proyecto casualmente del mismo topic, del H2020, que es el proyecto Cosmos, que está liderado en este caso por la Fundación Cartier. Es un proyecto que ha ido a esa misma convocatoria y que casualmente pues, también ha empezado en mayo del 21 y que tendrá una duración de 48 meses, con un presupuesto de 6,9 millones de euros. En este caso, el objetivo de este proyecto, Cosmos, es desarrollar rutas eficientes para obtener productos bio de alto valor a partir de CO2, en este caso principalmente un CO2 de origen biogénico, y a partir de otras fuentes renovables, como serían el hidrógeno verde y la biomasa. El consorcio de Cosmos está formado también por 15 socios con distinta naturaleza, desde RTDs y pymes, en las que hay que destacar de nuevo que hay 4 socios españoles. La solución que propone Cosmos es abordar el desarrollo y la optimización de una herramienta que combine, por un lado, conversiones químicas basadas en reactores de electrocatálisis y reactores catalíticos de membrana y soluciones biotecnológicas basadas en procesos de fermentación gas líquido junto con termocatálisis para convertir ese CO2 en 7 productos químicos y polímeros que van desde los polihidroxialcanoatos o butanodiol, ácidos dicarboxílicos de cadena larga, compuestos aromáticos, carbonatos cíclicos o ácidos hidroxicarboxílicos. En este caso, la contribución de Funditec en el proyecto será el desarrollo de un proceso termocatalítico basado en nuevos catalizadores heterogéneos que nosotros sintetizamos para la conversión de ese CO2 en carbonatos cíclicos que permitan la síntesis de policarbonatos 100% bio, para los cuales tiene interés Avantium. El último proyecto relacionado con el CO2 en el que Funditec está participando es un proyecto, Nefertiti, liderado en este caso por el centro Leitat y que empezará este próximo mes, tendrá una duración de 42 meses y un presupuesto de 3,8 millones de euros. En este caso, el objetivo es desarrollar un sistema innovador basado en fotocatálisis con una alta eficiencia que permita la conversión simultánea del CO2 y el agua en combustibles solares, desde etanol hasta alcoholes de cadena más larga como el isopropanol, de manera que se obtenga una alternativa para transformar ese CO2 en productos útiles para la energía y medio ambiente. Este proyecto cuenta con participantes de 7 países distintos y también con una participación notable de socios españoles. Además del coordinador, hay otros 3 socios españoles y cuenta también con la particularidad de que hay 2 instituciones internacionales, que son la Universidad de Pekín y la Universidad de Michigan. Aquí lo que se pretende es llevar a cabo la fototransformación del CO2 y el agua a etanol en un reactor de flujo continuo en 2 etapas.
utilizando catalizadores heterogéneos específicos para cada una de esas transformaciones y donde además se tiene en cuenta y se ha incluido la separación intermedia de los productos secundarios. En este caso, nuestra contribución será el desarrollo de diferentes estrategias para poder inmovilizar cada uno de los fotocatalizadores dentro del reactor de microfluídica y llevar a cabo un proceso de escalado a una pila de reactores e integrar el sistema acoplado manteniendo el flujo de gas óptimo. Como habéis visto, son proyectos muy relacionados con el uso del CO2, que es la temática que nos ocupa. Desde luego, el interés por trabajar en esta temática es muy alta en Europa y especialmente en España. Nosotros lo afrontamos con muchas ganas y, desde luego, con proyectos que son bastante challenging, ¿de acuerdo? Por mi parte, esto es todo. Daros las gracias por vuestra atención y quedo atenta, bueno, pues a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Dulce, y muchísimas, no solo por tu presentación, sino gracias por resaltar cuál es el objetivo que hoy tenemos en la jornada. Así que nada, yo te lo agradezco. Efectivamente hay mucho interés en los usos una vez que lo capturamos. Tenemos hoy una alta participación, así que enhorabuena a todos los ponentes. Vamos a continuar, ¿vale? Para no irnos fuera de tiempo. Y la ponencia que hoy cierra nuestra sesión va a ser impartida por Francisco Gabriel Acien Fernández. Lleva por título Procesos basados en microalgas para la transformación de CO2 en productos de interés. Gabriel es graduado por la Universidad de Granada y doctor en químicas por la Universidad de Almería. Es profesor titular de la Universidad de Almería desde 2012 en el Departamento de Ingeniería Química y catedrático desde 2013. Participa como profesor de máster en las universidades de Sevilla, Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía. Y sus líneas de investigación se centran en el tratamiento de biomasa residual y la biotecnología de microalgas. Gabriel ha participado en 10 proyectos europeos, 30 nacionales y numerosos contratos con empresas. Es autor de 10 libros, más de 100 artículos de investigación y 12 capítulos de libro, además de contar con 8 patentes nacionales e internacionales. Es miembro de la International Society for Applied Psychology y de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y ALGAL, además de miembro del comité editorial de 2 revistas y revisor de numerosas de ellas. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablarnos de las microalgas. Estamos deseando conocer esta parte de la tecnología y ver tu presentación. Así que bienvenido y adelante. Muchas gracias, Rosa. Bueno, daros las gracias por la invitación y, bueno, mi felicitación a los ponentes previos que han mostrado una línea de investigación, de trabajo ya a nivel preindustrial muy interesantes. Yo voy a hablar de un aspecto totalmente biotecnológico, fuera del uso de catalizadores o procesos en condiciones de mayor presión, temperatura, etcétera, que es utilizar las microalgas como sistemas biológicos capaces de transformar el CO2 en productos de interés, ¿vale? Y voy a intentar dar una pincelada de la viabilidad industrial que esto puede llevar. Es conocido que el CO2 pues, se fija por las masas forestales, etcétera. Las algas son un análogo que puede hacer esto en cantidades relevantes. Lo que pasa es que tenemos que ver, como siempre, los costes de producción, la escala y los posibles productos que podemos obtener. Por ser muy breve, decir que las microalgas, pues, de forma natural están fijando el CO2 en el planeta. En las masas de agua, especialmente donde hay afloramientos de nutrientes, las algas son capaces de consumir enormes cantidades de CO2 y transformarlo en biomasa, que es la base de todos los sistemas acuáticos, y esto es un fenómeno que ya tiene lugar en el planeta y que está en cierta parte mitigando el efecto del cambio climático. Hay muchos estudios que han cuantificado la cantidad de CO2 que se fija en los océanos, no solo por la fijación biológica de las algas, sino también por la absorción química, etcétera, tema de acidificación de océanos y tal. Bueno, decir que esto es una magnitud muy relevante, ¿de acuerdo? Y que está, como digo, mitigando en parte el incremento de temperatura debido al cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el objetivo? Pues intentar hacer esto a escala industrial. Es decir, poder nosotros utilizar las algas de forma artificial, no solo las que nos encontramos de forma natural, y hacerlo, la transformación del CO2 en biomasa y valorizar esa biomasa. Es un reto inmenso, así que de inicio de respuesta es que no es una opción
única esta, sino que como también los ponentes anteriores han ido comentando, pues hay que buscar múltiples tecnologías que pueden hacerlo. Lo de las microalgas siempre suena un poco exótico, la gente lo ve un poquito raro. Yo siempre insisto en transmitir la idea de que es un proceso industrial real, que ya hay muchas empresas empezando a producir. También es cierto que la escala de producción todavía es pequeña y nos encontramos plantas ya de producción de algas en todo el mundo. En el mapa este que aparece aquí en la parte superior, perdón, no lo puedo ver. El mapa este de la parte superior se ve que hay muchas plantas en Estados Unidos, pero donde más hay, sobre todo ahora mismo, es en Asia y, bueno, también bastantes en Europa. Para los que no sepan lo que son las microalgas, pues, bueno, más o menos uno se lo imagina. Micro y alga, pues aquí tenemos la combinación. Organismos microscópicos que hacen la fotosíntesis. Como comentaba antes Dulce, pues utilizamos la energía del sol como driver del proceso y vamos a transformar el CO2 en biomasa. Va a liberar gran cantidad de oxígeno y metabolitos que nos pueden interesar comercialmente. ¿Cuál es la ventaja de las algas frente a las plantas superiores o las masas forestales? La velocidad. Las algas tienen velocidades muy superiores, produciendo hasta 100 toneladas por hectárea y año, y como se duplican prácticamente cada 24 horas, y como para producir la biomasa de algas necesitamos gran cantidad de carbono, pues aproximadamente 2 kilos de carbono de CO2 son necesarios por cada kilo de alga, lo que nos da unas tasas de fijación de CO2 de 200 toneladas por hectárea y año. Cuando uno piensa en el CO2 que emite una central térmica, etcétera, y dice, a ver, si yo necesito 200 toneladas por hectárea y año, voy a necesitar una cantidad de superficie enorme para fijar el CO2 que emite una chimenea. Es así, es cierto, pero no deja de ser cierto que las algas son las más eficientes de todos los organismos que tenemos. Muchos estudios han analizado si las algas son un posible alimento o son un material que es sostenible en la vida de la sociedad, digamos, y la verdad es que sí, que sin duda es la biomasa más sostenible de producir porque necesitan menos terreno, menos energía y menos agua para ser producida. El reto es que todavía no estamos en una escala de producción comparables, pues, por ejemplo, con la industria de cereales, producción de cereales quiero decir, o otros sectores de la tecnología de alimentos. Voy a dar unas pinceladas de los procesos en los que las algas se pueden utilizar y en cuáles de ellos puede ser el CO2 la fijación de CO2 competitiva, ¿vale? Que veremos que son pocos. Las algas se pueden utilizar hoy día en 4 sectores principales, que son la producción de productos químicos puros de alto valor, la biomasa, tanto para consumo humano como para alimentación animal y acuícola de medio valor, y luego tenemos productos de bajo valor, como pueden ser los biofertilizantes, biocombustibles de bajo valor e incluso algunos servicios como es la bioremediación, incluido de gases de combustión, aguas residuales, suelos, etcétera. A día de hoy, la pena es que la mayor parte de los procesos industriales están centralizados en el lado izquierdo de esta transparencia, es decir, los productos de alto valor y medio valor. Y hay muy poquitos ejemplos todavía de producción de algas relacionados con biocombustibles o bioremediación. He querido poner unas pequeñas cálculos, ¿vale? Números, porque las magnitudes son importantes. Cuando hablamos de distintos sectores comerciales, podemos ver que los productos que hay en el mercado pues tienen unas demandas. Aquí están las demandas, ¿vale? La cantidad del tamaño del mercado y luego el valor de mercado de acuerdo con el precio de los productos. Esos productos, pues desde los productos de bajo valor, como digo, que tienen valores de 1.000 euros por tonelada como mucho, pues la biomasa de algas que se puede utilizar ahí tiene valores mucho más pequeños porque los rendimientos nunca son del 100%. Entonces vemos que la cantidad de biomasa de algas o el precio de la biomasa de algas que se puede meter en estos sectores, pues va cambiando con el valor del producto final que se va a obtener. ¿Dónde nos lleva esto? A que si aplicamos estos números, la cantidad de CO2 que he dicho, que son 2 kilos de CO2 por kilo de biomasa de algas a producir, tenemos una gráfica muy ilustrativa de lo que valdría el CO2 para utilizarlo en estos sectores. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si vamos a producir combustibles de algas y queremos que el CO2 sea parte del proceso productivo, es decir, vamos a tener que pagar por ese CO2, tendríamos que pagar precios de CO2 del orden de 10 a 100 euros por kilo. Son unos valores pues disparatados. ¿Esto a qué se debe? A que el rendimiento de la producción de algas es muy pequeño para este tipo de sectores. ¿Dónde vemos que el valor del CO2 adquiere magnitudes grandes
por tanto supone una valorización importante cuando entramos a productos de medio y alto valor. Y sí que el CO2 va a ser un input necesario para estos procesos y se van a consumir cantidades altas del producto, del CO2, y a unos precios que pueden pasar los 20-30 euros sin problema en su valorización. Perdón. ¿Qué productos hay ahora mismo en el mercado? Los productos de mayor valor de algas en el mercado son los derivados de hematococcus, que son astaxantinas. Aquí digamos que el CO2 puede valer lo que quiera porque el producto lo paga sea lo que sea. Fijaros que salen valores hasta de 500 euros por tonelada. Vamos, el CO2 es mucho más barato que esto. Y, perdón, fíjate, 150.000 euros por tonelada es un disparate, pero aquí el CO2 no importa su precio porque son productos de muy alto valor. ¿Cuál es el problema? Que aquí la mayor escala que hay comercialmente son 30 hectáreas en China. Entonces, plantas que existen en Chile y en Israel, pues están consumiendo CO2, no importa el precio, pero las cantidades que consumen son pequeñas. Otras tecnologías que están bastante más extendidas es la producción de una liela, que es una alga rica en betacaroteno, que también hay bastantes plantas de producción en el mundo, sobre todo en Israel, en Australia y también habrá muchas en China. Aquí el precio del CO2 sigue siendo un disparate, es decir, que se puede meter CO2 aquí sin ningún problema, lo están haciendo realmente, y el problema es que la escala de producción no supera las 10 hectáreas. Entonces, las cantidades que se están fijando pues son pequeñas. Sumando todas las plantas y todas las demandas de este sector, pues llegaremos a 4.000 toneladas al año fijadas, que también es una cantidad pequeña. En el caso de la producción de clorela, que básicamente es para alimentación humana, se están utilizando sobre todo reactores cerrados, reactores tubulares. Son reactores más tecnológicos que se instalan sobre todo en Alemania, en Portugal, en Japón. En España también tenemos algunas instalaciones. Las plantas son más pequeñas, menores de 10 hectáreas. Y el CO2, bueno, pues evidentemente sigue siendo un input necesario para este proceso y se puede pagar el precio casi que sea porque no es relevante ese precio. La cantidad de CO2 que se puede meter en este sector, alrededor de unas 100.000 toneladas al año. En cuanto a la espirulina, que es el alga más producida en el mundo, se producen reactores abiertos tipo Raceway. Las plantas más grandes están de orden de 40 hectáreas, en China de nuevo, porque China está creciendo cada año. El sector entero crece un 10%, pero es que China es una barbaridad. Cada año está duplicando casi producción. Aquí el CO2 se podría vender incluso a 5.000 euros por tonelada, que sigue siendo una barbaridad, pero son productos todavía de valor elevado. La capacidad de fijación de CO2 o de comercializar CO2 para este sector sería de unas 100.000 toneladas al año, que bueno, ya empiezan a ser magnitudes un poco más interesantes. Tenemos ahora dos aplicaciones ya de medio valor, que he dicho antes que no estaban muy en el mercado, pero sí hay ya algunos ejemplos comerciales reales. Esto es una planta que se ha montado aquí en Almería, Berizón Biotech. Es una tecnología siempre inferior a 10 hectáreas. Aquí se están produciendo bioestimulantes y biopesticidas de uso agrícola. Este sector puede crecer muchísimo y podría contribuir hasta unas 700.000 toneladas al año en fijación de CO2, si se abasteciera un gran volumen de mercado con este tipo de productos. Otro sector muy importante es el del tratamiento de aguas residuales. Aquí sí que se están montando plantas muy grandes. Hablamos de plantas ya de 10 hectáreas, algunas ya proyectadas de 40 hectáreas. Y la tecnología está desarrollada y lo que está ocurriendo es que se están desarrollando pues, plantas cada vez más grandes para instalaciones más realistas. Aquí ya el precio del CO2 sí ha bajado mucho, es decir, aquí el CO2 como tenga un precio alto no va a poder entrar en este mercado, pero sí que la demanda sería enorme en cuanto a la capacidad de fijación de estos organismos. Hay que tener en cuenta que los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales lo que intentan es eliminar el CO2 o el carbono, perdón, contenido en el agua a la atmósfera. Sin embargo, los procesos basados en algas, todo el carbono, incluso más que hace falta, acaba siendo biomasa. Por eso la producción de biomasa de algas en estos sistemas es muy superior a la de fangos de los sistemas convencionales. Recientemente hemos publicado un artículo que el que esté interesado en este tema de algas y CO2, recomiendo mucho que lean, en el que hemos analizado los límites tecnológicos y económicos en los que nos podemos mover. Resume muy bien la presentación que he hecho hasta ahora. Y es simplemente decir que cuando hablamos de productos de alto valor, el que consideramos el precio del CO2 realmente no afecta nada al producto, al valor del producto, y los beneficios vienen determinados pues, por la tecnología que se tenga y pues que se mejore el rendimiento de esa tecnología. Cuando pasamos a productos de medio valor, el efecto del CO2 o meter una tasa de captura de CO2
de los gases de combustión como retorno de parte del proceso, pues incrementa un poquito los beneficios, pero tampoco contribuye en gran medida. Sería más bien un efecto, un servicio ambiental, una ventaja en cuanto a marketing, a sostenibilidad, pero realmente no afecta al coste final del producto. Donde tenemos una oportunidad muy grande es en la producción de compuestos de bajo valor, lo mismo que he comentado antes. Si vamos a producción de biocombustibles, sí que el ser capaces de tener retornos por la captura de CO2, y aquí las capturas de CO2 sí serían muy grandes en magnitud, sí nos hace entrar en un beneficio económico o dejar de ser negativos, por decirlo así. Lo que pasa es que para que lleguemos a que en este sector la relevancia de la captura de CO2 sea importante, primero tenemos que hacer que la tecnología por sí misma sea económicamente positiva y a día de hoy no lo es todavía por diversos factores. Bajos rendimientos, bajos factores de conversión, etcétera. Aún así, todavía hay muchas empresas que siguen trabajando en la producción de biocombustibles a partir de algas y, por ejemplo, Total, tenemos una pequeña colaboración con ellos, están interesados en aplicar estos conocimientos para hacer más sostenible la producción de biocombustibles empleando microalgas. Decir solo una cuestión, a las algas les da igual que le aportemos el CO2 purificado por procesos previos de captura o los gases de combustión directamente. Es una cuestión solo de transferencia de materia, cómo vamos a aportarle el gas de combustión al sistema para que haya una transferencia eficiente del CO2 hacia el cultivo y el cultivo se desarrolle correctamente. Pero no hay ninguna diferencia entre meter un gas de combustión, incluso de una central térmica de carbón, como hemos hecho nosotros aquí con Endesa, a meter un CO2 purificado de grado alimentario. Y nada más, parte de todo este trabajo está incluido en el proyecto Sabana y aquí dejo un poco la información del proyecto por si alguien tiene más interés en conocer de este tema. Y, por supuesto, pues abierto a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Nada, vamos a seguir con el evento, con la jornada técnica, comenzando con el coloquio. Entonces, os voy a pedir a todos los ponentes que, por favor, encendáis vuestra cámara. Ya nos han ido llegando preguntas a lo largo de vuestras intervenciones de los participantes, pero bueno, seguimos invitando a que lleguen muchas más. Entonces, vamos a ir con la primera. Es una pregunta para Soraya. Soraya, en la conversión del glicerol a carbonato de glicerol, ¿cómo solucionáis el problema de eliminar el agua para desplazar el equilibrio de la reacción? Vale, en este caso lo que hemos utilizado es un agente deshidratante, ¿vale? En la propia reacción, ¿vale? Utilizamos varios y, bueno, como pueden ser, por ejemplo, ceolitas, la ceolita 4A, por ejemplo, es una de las que hemos utilizado para desplazar ese equilibrio. Bueno, desplazar no, para eliminar ese agua. Fenomenal. Otra pregunta para ti. Me gustaría saber cuál es el desarrollo más prometedor desde Tecnalia a nivel comercial y los requerimientos de pureza de las corrientes. No sabría cuál elegir, ¿vale? Porque depende un poco, al final el tema del uso de CO2 va a depender un poco también de la industria, ¿vale? En principio, claro, estamos hablando que normalmente el tema de las empresas que tienen una corriente de CO2, ¿vale? En la que pueden, por ejemplo, valorizar, ¿vale? Al final buscarle un uso depende un poco de la empresa, ¿vale? Si quieren meter el producto que utilicen dentro de su propio portfolio o lo único que quieren es, bueno, lo único, bastante ya, coger ese CO2 y enviarlo a otra empresa cercana, ¿vale? Por ejemplo, sí que aquí a nivel nacional eso de momento no se está haciendo, pero sí que tenemos contactos, por ejemplo, en Bélgica, ¿vale? Que, por ejemplo, ArcelorMittal directamente por conducto, ¿vale? A Cargill envía CO2 que ellos utilizan para sus procesos, ¿vale? O sea, hay cosas que actualmente ya se están haciendo, ¿vale? ¿Qué de desarrollo podría ser? Pues no lo sé, o sea, es que es eso, depende del mercado y de la empresa, ¿vale? El resto de mis compañeros también puede opinar, ¿vale? Y en cuanto a los requerimientos de pureza, pues ahí sí que va a depender también de la aplicación final, ¿vale? Por ejemplo, de los que hemos comentado o que he comentado yo para hacer combustibles, en general todos utilizan hidrógeno, ¿vale? Para hacer luego metano o metanol. Entonces, obviamente, en ese caso, requerimientos de pureza es importante, en concreto en relación al oxígeno. Por ejemplo, si es una corriente de gases de combustión,
el oxígeno ya sabemos que se lleva muy mal con el hidrógeno, entonces el oxígeno habría que eliminarlo, ¿vale? Otros gases en concreto no podrían ser inertes, por ejemplo el nitrógeno, así si hablamos de la reacción de metanación, pues al final no influiría. Incluso que luego hay alguna otra pregunta también, pues si estamos hablando de, por ejemplo, un biogás, ¿vale? Que tenga contenido obviamente en metano y contenido en CO2, pues lo mismo, si ese CO2 lo queremos transformar en metano o biometano, no sería necesario separarlo de lo que sería el metano que viene del biogás, ¿vale? Directamente se podría hacer la metanación directamente con la mezcla de metano CO2 y transformar todo ese CO2 o sea, enriquecer, digamos, en metano, por ejemplo. ¿Vale? Es que depende un poco de los requerimientos de pureza en función del uso que se le vaya a hacer. Obviamente, si nos vamos a hablar de producto químico, polímeros o producto químico, obviamente entre más puro sea, pues al final los rendimientos y la obtención de productos secundarios, pues obviamente va a disminuir si ese CO2 es más puro. Fenomenal. Yo creo que, Soraya, que llevabas toda la razón. Vamos a abrir la pregunta a todos los ponentes porque además teníamos una cuestión en esta dirección. Por orden, Laura, ¿cuáles pensáis desde AIMPLAS que van a ser las tecnologías con mayor desarrollo en los próximos, digamos, 5 años? Pues con mayor desarrollo, evidentemente podría decir que la obtención de policarbonatos a partir de CO2 y la obtención de poliuretano son productos que incluso ya hay alguna vertiente comercial, aunque falta impulsarlo a nivel nacional. Y en ese sentido sí que se está colaborando incluso pues, con centros tecnológicos, universidades y empresas para impulsarlo, porque la tecnología está disponible y solo hace falta pues darle un impulso y mejorar las propiedades también finales mecánicas de esos polímeros. Dulce, ¿en tu opinión? El micro, estoy completamente de acuerdo con Laura por los intereses que nosotros desde Funditec tenemos y también por cómo vemos un poco los intereses de la industria. Yo creo que sería el uso del CO2 para la aplicación para la síntesis de biopolímeros, ya sea pues, los NIPUs, por ejemplo, policarbonatos o también los derivados, bueno, encontrar un sustituto al PET que puede ser el PEF a través del furato y carboxilicasa. Yo creo que eso, las síntesis de biopolímeros a partir de CO2 puede ser algo más que interesante. No sé si a nivel nacional todavía nos queda mucho por hacer, pero en Europa, desde luego, sí hay un interés claro. Y Gabriel, en el mundo de las microalgas, en el área, cuéntanos. Vamos, nos rendimos. Nosotros frente a los polímeros nos rendimos porque sabemos que ese es hoy día el producto estrella, porque además son los que pueden pagarlo, el proceso de conversión. El valor de los polímeros es mucho más alto que el de los combustibles y ahí creo que la única pega para que realmente sea una contribución relevante en magnitud es que el mercado de los polímeros pues no es el de los combustibles. Pero al final siempre tenemos esa balanza, precio, tamaño de mercado y hay que buscar el óptimo. Nosotros precisamente también estamos trabajando en algas, incluso con AIMPLAS en una pequeña colaboración para producir polímeros con algas y dárselos para que ellos lo intenten meter en materiales, etcétera. Pero, por supuesto, como siempre, la parte biológica perdemos frente a la parte química. Si se pueden obtener por síntesis química, pues mucho mejor. Fenomenal. Vamos a recuperar las preguntas que os hacían a cada uno. Esta era una última para Soraya. ¿Existe algún proyecto industrial de aprovechamiento del CO2 resultante de la depuración del biogás para producción de biometano? Que yo sepa, a nivel industrial, no. Sí que se han hecho proyectos, de hecho la persona que lo ha preguntado creo que era de Naturgy y bueno, en su día tuvimos un proyecto en los que ellos también participaban, en el que eso se hizo en una depuradora de aguas residuales, ¿vale? Se obtenía biogás y a partir de ese biogás se obtenía biometano. Pero vamos, a nivel lo que es industrial que haya ya implantado, pues eso, de obtención, creo que no hay. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en conversaciones con una empresa, ¿vale? En el que están apostando por esta tecnología, ¿vale? Y vamos, y su idea es, están tanteando diferentes
corrientes de gases, ¿vale? Y una de ellas es biogás para la obtención de metano por metanación, ¿vale? Para obtener biometano. El problema que hay actualmente es que todavía, lo que decíamos, ¿no? Necesitamos hidrógeno, y para el tema del hidrógeno, para que ese biometano lo podamos inyectar en red y sea de origen renovable, ¿no? O sea, necesitamos que ese hidrógeno también lo sea. Vale, y a día de hoy, claro, tampoco hay a nivel industrial todavía electrolizadores que se puedan implantar para poder tratar todo ese caudal de CO2 o de biogás que se quiere tratar. Pero bueno, eso hasta donde yo sé a nivel nacional. Vale. Y de hecho, Soraya, el año pasado a nivel nacional en el Parque Valdinova, en la planta de biometanación de la Dehesa, se abrió una convocatoria o una aplicación para llevar a cabo, impulsar estos proyectos a nivel industrial. Eso es. Sí, pero que hasta donde yo sé creo que no se ha avanzado, vamos, creo. Vale, fantástico. Pues una pregunta nos dice, va a ser para Laura, casi todos los productos obtenidos son los que llamamos plásticos, ¿es así? Teniendo al Instituto del Plástico, Laura. Pues nada, una explicación muy sencilla. Nosotros al final llamamos plásticos aquellas sustancias que son mezcla de un polímero, que no es nada más que una cadena repetida muchas veces de una molécula, y los aditivos. Por tanto, llamamos plásticos a aquellos materiales que están aditivados para que tengan esas propiedades adecuadas para ser aplicados pues comercialmente y puedan tener propiedades de resistencia, por ejemplo, al fuego, al rayado o diferentes aplicaciones concretas de cada industria. Creo que muy resumido lo he explicado bien. Sí, al final es un plástico, lo que pasa es que obviamente no es plástico, que igual cuando en general pensamos, nos vamos siempre a los plásticos para alimentación, ¿no? En general, pues cualquier tipo de plástico. Ha comentado Laura, los policarbonatos, los poliuretanos y isocianatos, al final es un plástico, pero bueno, puedes utilizarlo en diferentes sectores, desde eso, construcción, automoción, o sea, cualquier tipo de sector. Que el plástico nos rodea, eso es cierto. Totalmente. Gabriel nos dice, más que una pregunta, es un comentario. Dice, sabrás que la Comisión ha abierto una consulta pública sobre las algas bioeconomía azul hacia un sector de las algas fuerte y sostenible en la Unión Europea. Entiendo que este participante quiere conocer tu opinión. Sí, bueno, estas consultas públicas son que la Unión Europea prepara unos documentos de trabajo para posibles políticas futuras y lo abre a consulta, y cualquier persona se puede meter en la web del portal de la Unión Europea y hacer sus aportaciones. Son frecuentes, y lo que sí debo decir es que en los últimos 5 o 6 años la Unión Europea está apostando muchísimo por el tema de las algas, porque tiene una doble vertiente. Fuente de materiales para diversas aplicaciones, alternativas a los materiales de origen químico, por supuesto, y sobre todo mejora de los ecosistemas, mejora de los ambientes marinos, protección de los océanos, y como todo eso también está muy de moda ahora, pues hay mucho impulso por esa línea. Como digo siempre, en el tema de las algas, las aplicaciones en alimentación humana y en nutracéutica y tal están bastante logradas, hay un montón de productos en el mercado y no van a parar de crecer. Donde tenemos realmente el reto es en ir a aplicaciones de mayor escala, tema de bioplásticos, tema de biofertilizantes, bioestimulantes, piensos animales, etcétera, donde todavía podamos tener una cierta ventaja competitiva frente a los productos químicos de síntesis, pero llegar al producto de bajo valor, biocombustible, etcétera, va a ser muy complicado, tanto tecnológicamente como por la competencia con el sector químico, que son los que tienen que lograrlo. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que de tiempo ya vamos un poquito regular, así que os voy a dejar un minutito a cada uno para una conclusión final, y con esto cerraríamos el coloquio. Vamos por orden de intervención. Soraya, cuando tú quieras, un minutito. Bueno, pues lo que he comentado un poco ya durante la presentación, ¿vale? Que se ve que el CO2 puede ser una alternativa muy interesante como materia prima, ¿vale? Al final es un material que tenemos disponible, porque por mucho que las empresas están intentando reducir sus emisiones, pero hay ciertas industrias que por su propia fabricación no
no pueden disminuirla porque directamente se les produce en el proceso y hay que buscar una alternativa. Y bueno, como hemos comentado los 4 que estamos, hay muchas opciones y bueno, solo falta ahora que la industria a nivel nacional se anime y empiece a utilizar el CO2 como materia primaria para obtener nuevos productos, combustibles, plásticos, polímeros, químicos, vamos, en general. Laura. Totalmente de acuerdo. Un poco lo que ya hemos remarcado, el uso del CO2 es aquello complementario, una vez lo hemos separado y lo hemos capturado, para que las empresas puedan también tener un valor añadido a ese proceso que tienen que implementar de captura en sus instalaciones por cumplimiento de legislación y demás. Y es algo que se debe fomentar desde la industria, no solo como cumplimiento de normativas, sino pues, valor añadido a través de esos productos como biofueles o polímeros o incluso otros materiales o aditivos que pueden ser muy interesantes. Está la competencia entre bioconversión, termoquímica y demás, y yo creo que hay cabida para todos y en diferentes estadios también, pero vamos a impulsar ese uso del CO2. Dulce. Gracias, Rosa. Bueno, pues por nuestra parte es clara la necesidad que hay de encontrar métodos para colaborar en esa descarbonización de la economía. Europa nos lo está dejando muy claro mediante la financiación de convocatorias y de proyectos muy relacionados con el CO2. Creo que sabemos aprovecharlo, ahora tenemos que trabajar en eso. Nosotros como centro pequeño estamos encantados de poner nuestro granito de arena en ese rumbo, en esa colaboración y bueno, simplemente seguir trabajando en ello porque es algo necesario y poder desde los centros tecnológicos y centros de I+D en España colaborar y trabajar con las empresas para darles, bueno, pues esa oportunidad de mejorar, esa colaboración. Gabriel. Bueno, yo soy el negativo del grupo porque yo creo que el objetivo que nos han marcado Europa y recientemente también España del 2050, llegar a 0 emisiones, es absolutamente imposible, que ni sumando todas las alternativas que podamos tener nosotros vamos a poder pegarle ni un bocadillo a las emisiones tan grandes de CO2 que tenemos, pero que eso no quiere decir que lo dejemos de intentar y que en el camino pues haremos nuevos desarrollos, nuevos progresos. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Dulce, ¿no? De que hay que meterse en retos novedosos, historias un poco locas, porque si no, pues vamos a seguir siempre haciendo lo mismo. Sí, totalmente. Yo creo que has abierto un campo muy de debate muy interesante. Voy a recordar a nuestros participantes que aunque hoy es el último evento que impulsamos propio desde la Plataforma Tecnológica Española del CO2, ahora en julio comenzamos los eventos, seguimos los eventos en colaboración. Hemos patrocinado 2 cursos de verano. Uno tenemos a Gabriel, que se va a impulsar desde la Universidad de Almería. Otro será en la Universidad de Zaragoza y yo creo que en Almería tendremos la oportunidad, Gabriel, de seguir debatiendo este tipo de cuestiones. Así que nada, muchísimas gracias a los 4. Perdona, Gabriel. No, que digo que encantado, que estáis todos invitados. Todo el que quiera venirse tiene sus puertas aquí abiertas. Tenéis la información en nuestra página web y, por supuesto, también en la página web de la Universidad de Almería. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los 4 ponentes. Ha sido todo un placer. Particularmente he aprendido, como siempre, muchísimo. Espero que nuestros participantes también. Ha habido preguntas muy interesantes. Cualquier cosa, seguimos por correo electrónico, redes sociales y nada, pues lo dejamos aquí. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Rosa. Hasta luego.